Señoras y señores, bienvenidos a La Hora con Gregory. José Alfredo Guerrero me acompaña hoy día. Me siento muy agradado. José Alfredo, muchos de ustedes lo conocen, es una persona con una capacidad muy vasta en el mundo de la economía, en el mundo financiero, sobre todo en ese mundo donde se auscultan estadísticas, números, análisis económicos, y José Alfredo lo maneja ese aspecto bastante bien. Gracias por estar conmigo. Gracias, Gregory, gracias. Hay una información que, cerrando el año, José Alfredo, quisiera empezar con esto, nuestro conversatorio de hoy, ha copado el interés de las personas que están pendientes de cómo va la economía en República Dominicana. Me refiero a la autorización por parte del Congreso, ya se inició en la Cámara de Diputados, para que el gobierno pues emita bonos soberanos en el orden de 344 mil millones de pesos. Mucho dinero. Todos estos recursos serán utilizados para ajustar lo que es nuestra economía, nuestra macroeconomía, sobre todo para plantearse cómo tener menos gasto en planificación de deuda. Pero eso te toca a ti. Estoy mencionando algo que yo no domino. ¿Qué es lo que ha sucedido? Porque es un préstamo que se le ha autorizado al gobierno. Los bonos son compromisos. Sí. ¿Qué es lo que ha sucedido con esos 340 y tantos mil millones de pesos autorizados por el Congreso al Poder Ejecutivo? Bueno, Gregory, ya eso estaba aprobado. Esos bonos soberanos son parte del plan de financiamiento que se aprueba con el presupuesto de la Nación. Cuando el Poder Ejecutivo manda al Congreso el presupuesto de la Nación, lo que tiene es ingresos y gastos, ¿verdad? Desde hace tiempo venimos ejecutando ejercicios presupuestarios que son deficitarios. O sea, el gobierno estima que va a por ejemplo, a recibir 100 pesos de impuestos, pero planifica gastos por 120. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos un déficit de 20. Los déficits hay que cubrirlos. ¿Cómo se cubren? Con un financiamiento. Ahora bien, si tú tienes un déficit de 20, por ejemplo, o sea, tú tienes ingresos 100, gastos 120, tienes un déficit de 20. El gobierno tiene que salir a buscar 20. O sea, la necesidad de financiamiento que tiene el gobierno es 20. ¿Qué tú crees? Es más. ¿Por qué? Porque lo que pone el presupuesto como gasto es solo la parte del interés. Tú sabes que hay que pagar intereses y hay que pagar capital. Pero lo que es capital en las finanzas públicas, y bueno, y en todas las empresas igual, la amortización, el pago de capital no es un gasto. Eso es un financiamiento negativo. O sea, el gobierno tiene que salir a buscar para el presupuesto de este año, por ejemplo, en ese supuesto, tiene que buscar los 20 del déficit y tiene que buscar la amortización de la deuda pasada que tiene que cubrir. Digamos que sean 20. Entonces ahí la necesidad de financiamiento son 20 para cubrir el déficit y 20 para pagar la amortización. Entonces el gobierno sale a buscar 40. Pero eso lo pone en el presupuesto, eso lo pone en el plan de financiamiento. Ya los diputados y el Congreso aprobaron ese plan de financiamiento y lo que hace ahora Crédito Público es que tiene que establecer leyes para saber, bueno, de esos 40 que voy a buscar, qué monto lo voy a buscar en soberano, qué monto lo voy a buscar en bono de subasta, y así, o sea, porque Crédito Público, una vez aprobado el presupuesto, entonces sale a buscarlo. Y siempre que vemos que aprueban un préstamo, que aprueban unos bonos soberanos, que son cosas que se van dando a principio, en todo el año, ya eso está aprobado, ya eso está aprobado. Y a mí me da mucha risa a veces cuando yo veo a diputados y senadores criticando en junio, por ejemplo, un préstamo que se somete a las cámaras. Y entonces dice, están endeudando el país y todo ese tipo de cosas, cuando ellos ya lo aprobaron. O sea, porque el Congreso vota por el plan de financiamiento. O sea, cuando apruebe el presupuesto ya votó por todo eso. Cuando se escucha esta cifra, se escucha que estamos hablando de montos astronómicos. Habitualmente, como bien lo dices, ocurre año por año. ¿Qué sucede? Que en tiempos, vamos a tomar como referencia Joaquín Balaguer, su gobierno. Vamos a mencionar los últimos 10 años que gobernó.
el término déficit fiscal no era famoso. Sí. ¿Qué sucedía ahí? ¿Era bueno aquello o es malo esto? Bueno. ¿O ninguna de las dos? Bueno, el déficit, realmente cuando Balaguer se acumulaba deuda, pero no era deuda de este tipo, se acumulaba mucha deuda administrativa. El gobierno tomaba y no pagaba. El gobierno de Balaguer también emitió bonos. ¿Te acuerdas los bonos del huracán David? Bueno, David no, se lo tocaron a él, pero los bonos de la CDE, bonos de la reforma agraria. Balaguer emitió, o sea, usaba muy poco el financiamiento formal, el financiamiento de bancario y de bonos. Sí acumulaba deuda administrativa, pero Balaguer siempre fue un presidente que sí, o sea, tenía mucho control de lo que es el déficit. Él se dedicaba mucho a que los gastos estuvieran muy cerca de los ingresos. El asunto con eso es que ahí es siempre el tema de la discusión sobre la deuda. Por ejemplo, Balaguer te hacía una presa tiene un ciclo de vida de 40, 50, 60 años, que va a ayudar o a satisfacer o dar servicio a 2 generaciones, pero entonces él te la financiaba todo con el ejercicio presupuestario del año. O sea, eso es como que una generación paga la presa, porque el gobierno lo que hace siempre es con el aporte de los ciudadanos. Claro. El gobierno no es una maquinita, uno tiene una mina de oro que está ahí, saca dinero y hace cosas, o sea, todo es de los impuestos. Entonces tú tenías en tiempo de Balaguer que la presa de Tavera, por ejemplo, se financió con impuestos y de esa generación, pero todavía sigue dando servicio. Entonces, con el tema de la deuda, lo que se dice es, bueno, los gobiernos pueden utilizar deuda para, en esos casos de obras de infraestructura, por ejemplo, una parte se financia con impuestos y una parte con deuda. Y ese es uno de los objetivos. Y es lo que mueve mucho estos préstamos con los multilaterales, el BID, Banco Mundial, etcétera. Te prestan para obras de infraestructura y precisamente tienen un poco esa filosofía. Bueno, ¿por qué hacerlo todo con una presa con impuestos cuando tú tienes acceso a financiamiento del BID y de Banco Mundial que te pueden prestar una diferencia para que el costo de la obra se distribuya entre generaciones? El costo de un préstamo bilateral es mucho menor que un bono soberano, ¿correcto? No tanto, ¿no? No. Y lo que pasa con los multilaterales, yo he escuchado mucho eso que las personas dicen, bueno, pero ¿y por qué bonos soberanos y por qué no multilaterales? Los bonos soberanos tienen una particularidad, no están atados a ninguna obra. Un bono soberano es un aporte a la liquidez al financiamiento del gobierno que no tiene un destino específico. Y se consigue relativamente rápido. Súper rápido, eso depende mucho de tu crédito, que vamos a entrar en eso. Muy bien. Pero entonces los multilaterales, ¿qué pasa? Los multilaterales es como una cooperativa. ¿Te acuerdas de la cooperativa? Tú depositabas y te prestaban parte de tus recursos. Entonces es lo mismo. República Dominicana tiene un tope de crédito con las multilaterales que no puede pasar. Además, las multilaterales tienen toda una serie de requisitos, tienen que estar ligadas a una obra, y entonces no es el mecanismo principal para los países emergentes. Eso era antes, cuando el país no tenía acceso a los mercados de capitales. Pero una vez que el país adquiere reputación crediticia, entonces va a los mercados de capitales y deja de usar mucho los multilaterales. Aquí la deuda era básicamente multilateral y bilateral. O sea, bilateral es la deuda oficial en la que Estados Unidos, Venezuela, Francia, organismos de desarrollo nos prestan. Ya eso es lo menos importante. Ahora es todo bono. El 80% de la deuda dominicana está en bonos soberanos. Y esto que ha sucedido, que ocurre anualmente, en este caso, con lo que ya lo solicitó el gobierno y por eso el Congreso lo está aprobando, sí. Ha resultado que lo ha logrado aprobar por la correlación de fuerza que hay en el Congreso. ¿Es bueno o es malo? Ya aprobó el presupuesto. O sea, sí, ya, pero ¿es bueno o es malo? Porque se oye mucho, 344 mil millones de pesos. No, eso está en el plan de financiamiento. Tú tomas el presupuesto y vas a esa sección de plan de financiamiento, ahí está. O sea, el financiamiento muy bien, pero ese porcentaje del presupuesto que tiene que ver con financiamiento para nosotros es alto. Ha estado subiendo y ha estado subiendo la deuda como porcentaje del PIB porque el gobierno no ha hecho la reforma tributaria. O sea, por ejemplo, yo he escuchado críticas de que sí, que Abinader ha tomado más créditos que el pasado. Bueno, sí, ha tomado más créditos que el pasado,
ha podido tomarlos porque y no ha hecho reforma tributaria, por ejemplo, que le permita tomar menos préstamos. Entonces, o sea, nosotros estamos tomando préstamos para pagar préstamos. Eso se oye feo, si es así. Sí, se oye feo, pero no es así. Cuando pasa eso, es cuando o sea, una de las cosas de la deuda es cuando tú tomas préstamos para pagar intereses, más que todo. Hay un porcentaje que es para eso. De los préstamos que tomamos. Que tú tomas el préstamo, es como, eso se llama el esquema Ponzi. O sea, cuando tú debes, vamos a suponer, tú debes intereses por 100. Entonces tú tienes que buscar préstamos nuevos por 100. O sea, yo pago 100 para pagar los 100, pero sigo debiendo el capital. Eso se llama un esquema Ponzi. Y es una cosa que se mide, los países están a tanto. Pero fíjate, si un país está en un esquema Ponzi, simplemente la gente no le presta. O sea, el tema no es el caso de nosotros. No es el caso de nosotros, porque se están tomando. O sea, mira, el país sale desde el 2004. Es una cuestión de ahora, de que por los números de ahora ni nada. O sea, desde que el país ¿qué es lo que pasa con los bonos soberanos? Los bonos soberanos es algo que tú le vendes al sector privado internacional. O sea, no es una deuda de que un organismo. O sea, la deuda bilateral, ¿qué es? Yo soy amigo de un presidente en los Estados Unidos. Bueno, vamos a poner el caso de Venezuela, que es la deuda bilateral que tuvimos hasta que se pagó la deuda más importante. La deuda bilateral, ¿cómo era? Bueno, Chávez, en su generosidad con los países latinoamericanos, y puso un esquema de dar deuda a través de Petrocaribe, en la que los países pagaban la mitad en efectivo, la otra mitad en un crédito a un 1% de interés en 11 años, 12 años. Entonces, esa deuda creció mucho. Es una deuda bilateral ¿de qué depende? De la voluntad de un presidente. Es una deuda oficial. Con los bonos soberanos es diferente. Con los bonos soberanos tiene que convencer a un fondo de pensiones de los Estados Unidos a que te compre un bono soberano. Entonces no es una deuda concesionaria, no es una deuda que préstame por mi linda cara. O sea, préstame porque aquí llegaron 10 millones de visitantes, préstame porque yo soy un presidente moderno. No. La gente, los mercados de capitales lo que ven son el prospecto que tú le presentas. Y dicen, bueno, este país se puede invertir. Se puede invertir y es como un buró de crédito. O sea, hay equivalente a lo que un buró de crédito, que te dicen, bueno, a este país está bien, yo lo voy a prestar, como sus condiciones que tiene ahora, le voy a prestar un 6, a un 7, un 8. ¿Qué pasó con los bonos soberanos? Que cuando el país se reinserta en los mercados de capitales, tú ves una estadística de los bonos soberanos y ves que cada vez se consiguen más bonos soberanos a menores tasas. El país ha emitido bonos en pesos, o sea, una cosa que hace México, que hacen países del primer mundo casi, de emitir deuda en su propia moneda. Te ha ampliado los plazos. El país, cuando se reinserta en los mercados de capitales, tiene que salir con un bono a 5, un bono a 7, un bono a 8. Ya el país ha emitido bono a 40 años. Entonces, eso lo hace con un sector privado que está fuera, que tiene recursos, y que dice, oye, pero este país va bien. Que confía en la economía nuestra. ¿Y cómo confía? Ahora, José Alfredo, hay una situación. Todo lo que estás mencionando, de igual forma, pero a la inversa, se oye bonito. Estamos en un periodo preelectoral. Escuchamos constantemente, sobre todo a los opinantes económicos de los partidos políticos de oposición, criticar el nivel de deuda de República Dominicana, específicamente del porcentaje que ha acumulado este gobierno o que ha creado este gobierno, que ha tomado. A tu juicio, ¿estamos muy endeudados? ¿Es bueno lo que se está mirando? ¿No se requeriría que variemos nuestro sistema financiero macro y que hagamos esa reforma fiscal que tanto se menciona para ver si tenemos que tomar menos dinero prestado? ¿Es bueno lo que está sucediendo? Mira, a mí me encanta esa pregunta porque cada vez que me la dicen yo digo que yo prefiero que el gobierno se siga endeudando, a que me cobre un 28 de ITEVI, a que me suba el impuesto sobre la renta de 27 a 35. O sea, yo prefiero como ciudadano, como individuo, y como si tuviera empresa igual, que el gobierno, entonces, mientras los mercados te quieran prestar, bueno, pues dale para adelante.
y pospone la reforma tributaria. Y eso es eficiencia, no es mejor hacer la reforma. No, lo mejor, no, sí, pero la de gasto. Yo creo en reforma de gasto. Yo creo que hay que reformar el gasto y entonces luego tú comienzas el tema de los impuestos. Reformar el gasto. Esa decisión la puede tomar el gobierno sin necesidad de ir al Congreso. Bueno, es que el Poder Ejecutivo es el Poder Ejecutivo. O sea, fíjate lo que acaba de decir Milei, que eliminó 6, 7 ministerios de un tajazo. O sea, reformar el gasto. Dame un ejemplo de eso. No es común escuchar esa idea, ese propósito. Pero reformar el gasto es eliminar instituciones estatales. Gobierno privatizar empresas. Había dicho que iba a sustituir 30 y... No he hecho nada. Los políticos dominicanos están muy contentos con la estructura del gobierno dominicano. Que tú haces un organigrama y te vas del obelisco hembra a la feria ganadera. Estamos acostumbrados a un estado grande y la sociedad como tal no hace tanta insistencia en el gasto. Y mira una cosa. Yo te dije que la deuda, ¿quién que la aprueba en definitiva? El Congreso, el Congreso, ¿verdad? Yo estuve en crédito público en 2 ocasiones. Yo fui consultor nacional de crédito público cuando se crea el departamento, la Dirección General de Crédito Público. Salí, estuve en Banco de Reserva y regresé como consultor. Cada vez que, fíjate cómo funciona, tú como ministro, a ti te nombran como ministro. ¿Cuál es tu interés como ministro? ¿Reducir el presupuesto que recibiste el año pasado o multiplicarlo por 2? Bueno, multiplicarlo por Dios, evidente. O sea, la lógica de un ministro es quiero más recursos. Quiero más, sí. Entonces, ¿qué pasa? Todos los años, cuando se hace el presupuesto, los ministros mandan su presupuesto, claro, con una suma enorme. O sea, todo el mundo quiere una flota de vehículos, todo el mundo quiere expandir los programas, el que da subsidio quiere más subsidio, pero hay una realidad que por eso digo que el endeudamiento no es una cosa a lo loco. Pues fíjate qué pasa, o sea, tú vienes con una propuesta de 200 de gasto, ¿verdad? Entonces tú tienes los recaudadores, DGI, aduana, se juntan y dicen que tienen que ser que apuntar bien a lo que van a recaudar. Y dicen, no, espérate, yo lo que puedo recaudar es tanto. O sea, tú como ministro de gasto, tú te vuelves loco. Tú ahí todo lo que puedas meter en el presupuesto lo entras. Pero tú como, por ejemplo, si fueras director de impuesto interno, tú no puedes hacer estimaciones alegres. No. Tú no puedes decir, bueno, yo tuve unas recaudaciones de miles de años y lo voy a duplicar el año que viene. Es absurdo. O sea, tú ahí tienes racionalidad. La parte de impuestos en la discusión del presupuesto es muy racional. Por más aspiraciones, por ejemplo, que tenga un director de aduanas, si vamos a suponer que tenga aspiraciones políticas y que quiera llegar a la presidencia, etcétera, no puede tampoco decir yo voy a multiplicar los ingresos de aduana, porque multiplicar los ingresos de aduana no es tan fácil. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes ahí un límite que le pone a esa necesidad de gasto de los ministros la parte de los impuestos. Pero ¿qué pasa? Ahí viene la otra parte. Crédito público, ¿cómo es que entra? Y dice, no, señores, óigame, este nivel de gasto, con este nivel de impuestos en el que yo creo, da un déficit de tanto. Y ese déficit que ustedes tienen ahí, digamos que sean, qué sé yo, 800 por decir un número. Esto da un déficit de 800. Pero ese déficit de 800, yo apenas puedo, con mis modelos de sostenibilidad de deuda, como están los mercados de capitales, como está mi portafolio de deuda, yo de ese déficit de 800, más las amortizaciones, digamos que eso incluye las amortizaciones, yo solo puedo llegar a 500 o a 400. O sea, de 800 que tú pusiste, el déficit que dice crédito público, yo puedo con 400. Entonces, ¿qué tiene que hacerse nuevamente? Reducir gastos. Y entonces, cuando se llega al plan de financiamiento, ya se tiene algo que se puede conseguir, que es sostenible en los modelos de deuda que tiene crédito público y que tienen las 3 entidades. El Consejo de Deuda está compuesto por el Banco Central, el Ministerio de Economía y Crédito Público. Y Hacienda, que es donde está Crédito Público, ¿no? Y entonces las 3 instituciones tienen economistas dedicados a los modelos de sostenibilidad de deuda, que ven el performance de la deuda, hacen proyecciones, ven los mercados de capitales, y te dicen, mira, esto que está aquí de 400 es sostenible. Y eso es lo que va al presupuesto. Ahora, ¿dónde caigo?
Cuando tú llegas al presupuesto y va y le lleva vamos a suponer, Gregory, tú eres el senador de la provincia qué sé yo, de Higüey. Y te llegó el presupuesto. El presupuesto llega digital ahora, pero creo que siguen imprimiéndolo. Es una cosa así. Cuando te llega el presupuesto y tú eres el diputado, el senador de Higüey, ¿cuál es tu principal interés cuando te cae ese mamotreto en la mano? ¿Qué es lo que tú vas a buscar de primero? ¿A qué tú le dedicas los primeros 5 minutos de atención o la primera media hora de atención como senador de Higüey? Saber con cuánto voy a contar. ¿A dónde? ¿Pero dónde? En Higüey. Para la provincia. Tú ves, ahí está. O sea, ¿qué es lo que hace cada senador y cada congresista? Déjame ver si está el acueducto que me pidieron, si está la escuela que me pidieron, si me van a abrir otra vez un tribunal. Entonces se enfocan en lo de ellos. Enfocan en lo de ellos, en el gasto. Se enfocan en el gasto, o sea, en la preocupación de los senadores. Eso de sostenibilidad. Mira, los modelos de sostenibilidad de deuda, yo lo vi hace como 7 u 8 años, la primera vez. O sea, tengo como 7 u 8 años que no lo veo. Y son modelos complejos, o sea, de ecuaciones, dinámica, etcétera. Entonces, tú le vas a dedicar cuando te llegue el presupuesto a decir, yo quisiera que los técnicos los 3 técnicos que manejan modelos de sostenibilidad me vengan a explicar los parámetros en los cuales se determinó que esta deuda es sostenible. Mentira, el tiempo tú lo utilizas en eso. Y óyeme, yo haría exactamente lo mismo. Si mi puesto depende de mis electores, claro, yo me dedico a mi provincia. Ahora bien. Entonces, pero para ahí es que te voy. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el presupuesto en la discusión del presupuesto no se habla de eso, no se habla de deuda. Entonces, ahí es que viene el tema. O sea, si queremos saber si es mucho, si es poco, etcétera, la discusión tiene que empezar ahí en el Congreso. Bien, y entonces esa alternativa o esa sugerencia o ese enfoque que tienes de que antes de hacer una reforma fiscal se empiece por el gasto del gobierno, ¿se ha hecho algún intento sobre eso? Porque vemos que cada año el problema es que tenemos que buscar más recursos, claro, que el déficit cada año crece y nos conformamos con decir o con saber que nuestra capacidad de endeudamiento nos da tranquilidad con respecto al Producto Interno Bruto. Entonces, ahí siguen los años y los años. Sí, hasta un día. Y ese día hasta un día puede llegar. ¿Qué es lo que pasa? Mientras el gobierno tenga acceso a los mercados de capitales, va a seguir usando. Eso es como una tarjeta de crédito. Cuando tienes una tarjeta de crédito, ¿qué es lo que tú haces? Tú la usas. Te caen los ingresos, pero la sigues usando. Coges el extracrédito, coges el otro. Hasta un día el banco te dice, no más. ¿Y por qué los gobiernos no hacen esa sugerencia que tú planteas de regular el gasto? Porque es más cómodo. Es más fácil. Es porque es cómodo ir a un restaurante y firmar con la tarjeta de crédito. Uso la tarjeta hasta que un día... los mercados de capitales un día dicen ya. O sea, la crisis de la deuda se han dado de manera recurrente y cíclica en el mundo. Y eso llega... Porque es lo que te digo, o sea, el origen de la deuda es privado. Yeah. El día que los fondos de pensiones digan, no me gusta ese crédito, o sea, ¿cuándo va a acabar la deuda? Cuando el gobierno salga, haga esa ley de bonos soberanos y cuando salga, acompañado de su... y quizás ni siquiera llegue a eso porque los mercados le digan que no. Ya. Pero hay una parte política que cada gobierno debe de cuidar y por eso mantiene subsidios y esta señora llamada exención que durante años y años se mantiene. Ese es otro tema, son otros temas, ¿verdad? Tú me leíste la mente, porque el presupuesto precisamente no es solo ingreso, gasto y financiamiento, es eso también. Es ese gasto tributario, como le llaman en el presupuesto, en el que tenemos un país con altos impuestos, pero entonces lo típico es hacerle escotos cerrados o exenciones a determinados grupos. Entonces así no se puede. Y ahí viene el dilema de si es necesario mantener esas exenciones o vamos a quitarlas, pero cuando empezamos a decir, bueno, esta, pero espérate, esta no. Bueno, esta menos, está mucho menos. Así, es más, dejémoslo todo así. Así es. Vamos a hablar de eso después de la pausa. José Alfredo Guerrero en La Hora con Gregory en esta noche. Interesante el tema y sobre todo lo que falta. Venimos en breve.